Un saludo, queridos hermanos, amigos que nos ven atrás de la cámara. Este es el Ministerio El Gozo de Jehová.com. Usted puede ir, vernos a través del Ministerio El Gozo de Jehová.com y ahí usted puede ver las clases que estoy dando. El día de hoy voy a hablar y continuar con la clase del Libro de los Hechos. Para lo cual, antes de empezar, quisiera que ustedes, al igual que yo, escuchemos una alabanza a nuestro Dios. Una alabanza. Escuchemos, hermano. Bendito sea. Bendito sea. Bendito eres mi Dios. Bendito. Bendito eres, Padre de la gloria. Solamente en ti hay justicia. En ti lo hay todo, Señor. Bendito el nombre de Jehová. Bendito eres. Bendito por siempre. Tú eres mi Dios, a quien yo creo, amo y creo en tu palabra. Porque tú eres el santo. Tú eres el santo, Señor. A ti. Sí, Señor. Sí, Padre. Sí, Señor. El nombre de mi Señor Jesucristo. Poderoso es el nombre de Jesús. Bendito eres. Sí, Señor. Solamente en ti hay respuesta. Sí, Dios mío. Bendito sea sobre todas las cosas, Padre. Bendito eres. Bendito. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti, Padre, a ti solamente, Señor, a ti honraremos y glorificaremos tu nombre, a ti, Señor. A ti sea todo honor y gloria por siempre, Señor. Queridos hermanos, ahora vamos a estudiar y ver la palabra que nos va a edificar, palabra que nos va a enseñar. Esto es en el libro de los Hechos, texto bíblico, capítulo 2, versículo 1 al 3. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo de 1 al 3. Su palabra se lee a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria del Espíritu Santo. Su santa palabra dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos,
Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas de fuego repartidas, como fuego, y se asentaron sobre en cada uno de ellos. Bendita sea tu palabra, Señor. A ti sea todo honor y gloria. A ti, Padre Santo, dedico esta clase, porque es para que seamos edificados. A mí primero, Señor, y a los que me ven a través de las cámaras. Amén. Queridos hermanos, esta hora vamos a hablar sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Es algo muy importante. Anteriormente he hablado sobre el Espíritu Santo, pero vamos a ver un poquito más sobre el movimiento pentecostal. Porque nosotros hablamos del derramamiento del Espíritu Santo, pero nunca hemos hablado de cómo sucedió acá en los Estados Unidos. Nosotros sabemos en el aposento alto, en Jerusalén, todo sucedió allá. Pero en América, acá en los Estados Unidos, comenzó en el año de 1901, en un instituto bíblico que está en Topeka, que está en Kansas. Ahí comenzó en un estudio bíblico un 1 de enero de 1901, donde estudiantes en oración, en ayuno, por varios días, entendieron y vieron por primera vez en los Estados Unidos el derramamiento del Espíritu Santo, parecido a lo que sucedió en el Pentecostés, pero sin fuego. La palabra nos habla de que ellos esperaban, querían experimentar cómo era el Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos. Querían experimentar la experiencia cristiana. Ellos querían orar solamente, pero el Espíritu Santo de repente vino después de varios días de ayuno y de oración y experimentaron lo que es la presencia del Espíritu Santo en la vida personal de cada uno. Después de mucho tiempo de estar orando, varios días, no nos especifican exactamente los días, pero sí estuvieron varios días en oración y ayuno. Y el Espíritu Santo vino con poder. Vino sobre este grupo de estudiantes que estaban ahí, en estas clases. Fue la primera experiencia en los Estados Unidos. Ha pasado 2019 años de aquel entonces. Hoy, cientos de millones de personas por el mundo son pentecostales. Pero el cumplimiento del Pentecostés, la palabra en sí, la palabra Pentecostés, contiene una historia que voy a decirlo en grosso modo, porque la palabra griega Pentecostés significa cuantagésimo. Esta palabra significa 50 días. Se refiere al número de días que habían transcurrido después de la Pascua. También se conoce como las fiestas de la semana, porque se celebraban por 7 largas semanas. Así eran las fiestas en aquel entonces. Eso se celebraba 7 después de los frutos, de los primeros frutos de la cosecha, o las primicias. Esto es una ofrenda para Dios. La primera cosecha de cebada que sucedió tiene mucho que ver con lo que vamos a explicar ahora. Porque el Pentecostés era un día de celebración. El Pentecostés era un día de gozo, de alegría. Era un término
donde se celebraba estas fiestas de las cosechas, de la cebada. También incluían ofrendas, queridos hermanos, ofrendas de los primeros frutos que la cosecha se recibía. Observe que ni los animales podían probar alimento. Nadie comía hasta que no hayan sido presentados la ofrenda al Señor. Esto es importante que lo sepa. Cuando en la historia nos habla de estas palabras significativas, para que nosotros llegamos a entender lo que es la fiesta de Pentecostés. Porque hablamos del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, pero no hablamos un poquito del trasfondo de la historia. Estas fiestas se relacionan con las cosechas del trigo. También se relaciona el Pentecostés con la cosecha espiritual en el Nuevo Testamento. Jesús dijo, y aquí fue al libro de Lucas capítulo 10, versículo 2, donde Jesús dijo, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora bien, mire lo que nos está hablando Jesús en el libro de Lucas capítulo 2. Ahora en Pentecostés es cuando va a comenzar Pedro su trabajo. Pedro era un testigo fiel. Conocía al Señor, había caminado con él por más de 3 años. Había caminado. Sin embargo, Pedro con sus discípulos en estos tiempos bautizaban. Oiga bien, bautizaban en agua. Recuerde que Pedro carecía de poder para proclamar a Cristo, debido a que él había negado a Jesús. Pero después de tener el poder del Espíritu Santo, las cosas cambian. Cuando él recibe el bautismo del Espíritu Santo, cambia. Porque el hombre que negó a Jesús, aquel hombre que negó y que no lo conocía, decía él, a Jesús, ahora una multitud lo aclamaba, una multitud lo ovacionaba. Ahora un hombre que estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, Pedro tenía poder para dar testimonio. Él se puso de pie en medio de una multitud y hablaba de Jesús. Porque el que tiene la presencia del Espíritu Santo, no hay miedo, no hay temor. El Dios de la gloria está con usted. Pedro hablaba de Jesús, hablaba con valentía. Realmente hablaba con el poder que tenía del Espíritu Santo. Ahora, Pedro les decía a los judíos, hombres malvados, ustedes mataron a Jesús. No tenía temor, ya no tenía miedo que lo mataran, porque el Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu Santo, querido hermano, estaba ahí, no tenía temor. Ahora, ¿cuál era el propósito de ser bautizado en el Espíritu? ¿Cuál era el propósito? El propósito es tener valor y poder para poder testificar. Decir lo que Cristo ha hecho en su vida y lo que Cristo ha hecho en mi vida. Yo no tengo miedo de decirle, Cristo, te amo, te adoro, Señor, porque yo puedo dar testimonio de las grandezas y del poder de Él. Veo yo cómo hacen las obras y sus milagros. Hasta el día de hoy lo sigue haciendo.
Pero quiero hablar un poquito, antes de entrar dentro del tema, quiero hablar un poquito sobre cómo eran las fiestas. Estas fiestas donde daban acontecimiento en el Antiguo Testamento sobre estas fiestas que se realizaban sobre las cosechas, sobre el Pentecostés. Vamos a hablar un poquito. Había lo que se conoce como el día de la Pascua. El día de la Pascua, hermanos, era la celebración de que el pueblo judío salía de Egipto, pero también se anunciaba la muerte de Cristo. En el Antiguo Testamento celebraban la salida, la libertad. Ya no eran esclavos, salían de Egipto. Pero en el Nuevo Testamento significa la muerte de Cristo. Se sacrificaba, recuerde, esta fiesta se celebraba porque se sacrificaba y se comía un cordero. Se comía un cordero. Pero estos se comían para celebrar el gozo, el regocijo de haber sido libertados del pueblo de Egipto. Esto es lo que significa. Cuando Dios vio la sangre de este cordero en las casas donde se ponían, el ángel de la muerte pasaba y no entraba. Pero donde no había la sangre del cordero, entraba y moría el primogénito. Ahora bien, hermanos, cuando yo veo Mateo capítulo 26, 17, me dice, el primer día de la fiesta, ¿de qué? De los panes sin levadura. Es los panes sin levadura. Quiere decir que este día, por 7 días, se comían el cordero, además de panes sin levadura. Así es como se celebra esta fiesta de la Pascua. Cuando nosotros vemos y entendemos porque qué es lo que significaba para el pueblo judío, también significa para nosotros. Es que anunciamos la muerte de Cristo Jesús. Vea Mateo 26, 17 y dice, primer día de la fiesta de los panes, sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciendo, ¿dónde quieres que pasemos para que comas la Pascua? Es decir, hermanos, antes no era un pancito como hacen las iglesias. No, antes era una comida. Así era, hermanos, era una comida. Era una comida la que se hacía. Por eso es donde quiera que comamos. Ahora, los panes sin levadura realmente significa que es el cordero, pero el pan sin pecado simboliza en nuestra iglesia, en nuestra Biblia. La Pascua dura 7 días, querido hermano. Hay que comer sin pan, con pan sin levadura. Hechos, si usted ve su Biblia, Hechos 12:3 dice, y viendo esto, agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de las fiestas de los panes sin levadura. Era una conmemoración, una fiesta grata. Es una fiesta que simbolizaba para el pueblo judío una importancia como también tiene que significar para nosotros. Los panes sin levadura. Ahora viene otra fiesta muy importante también, que es las primicias. Quiero que signifique, que entienda que las primicias son los frutos de la cosecha. Significan que estas primicias significan en el Nuevo Testamento la resurrección de Cristo. Eso es lo que significa las primicias. Cuando Jesús resucita de entre los muertos. Por eso que dice la primera gavilla,
de la cosecha de cebada como ofrenda para Dios. Nadie podía comer, querido hermano. Ni los animales, ni niños pequeños, ni adultos, ni ancianos. Nadie comía hasta no ser llevado las primicias de la cosecha al sacerdote, que lo iba a remecer, iba a ofrendar al Señor de la gloria. Primera de Corintios 15, del 20 al 23, nos habla. Ahí nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Cristo es la primicia. Cristo es la primicia. Cuando nosotros vemos este libro de los Hechos, porque es importante por el derramamiento del Espíritu, para abrir la mente al que escucha y entienda que sin el Espíritu Santo usted no va a ningún lado. La presencia del Espíritu Santo en su vida, aparte de su salvación, tiene que ser lo primordial. Un cristiano no puede decirse llamarse cristiano si no tiene al Espíritu Santo. Porque después del Pentecostés, querido hermano, también hubieron fiestas de las cosechas. Pero hay un punto importante, un punto que tengo que hablarles, porque las fiestas de la cosecha y las fiestas de las primicias de la cosecha es del trigo. Aquí se comía un pan. El judío tiene por costumbre comer pan. Pero él comía un pan llamado hogazas, un pan grande, un pan que pesa sobre 2 libras de peso. No es un pan pequeñito, no, es un pan grande. Y este pan tiene algo en particular. No solamente por su peso y su tamaño, sino que tenían que ser horneados con levadura. Oiga bien, esto es ofrenda. Con levadura. La única ofrenda desde el símbolo de pecado, que porque el pan sin levadura es no tener pecado. Pero esto es diferente. Los hogazas son los panes grandes donde van con muchos frutos adentro. Eran permitidos estos porque eran sacrificios de ceremonias marcadas para el final de la cosecha. Uno era las primicias y el otro era el final de la cosecha. Y daba comienzo a la nueva cosecha de la cebada. Termina la cebada, comienza el trigo. La palabra en Éxodo 3, 34, 22 dice: también alabarás en la fiesta de las semanas y de las primicias. La siega del trigo se hace fiesta de las cosechas a la salida del año. Recuerde que la historia en el Nuevo Testamento, cada una de estas primicias, cada una de estas fiestas, se considera cumplida la vida sobre Cristo. El último día que el cuerpo de Jesús yacía en la tumba, un grupo de Sanedrín fue al campo de la cosecha. Una vez que el sol del sábado se había puesto, ellos recogieron las primicias de los frutos de la cosecha de la cebada y lo llevaron al templo. ¿Para qué? Para ser presentados al Señor al día siguiente. Ningún judío podía comer de la cosecha hasta que la ofrenda de los frutos fuera hecha. Cristo resucitó el mismo día de las primicias. Eres el primer fruto. Nadie podía participar en esta fiesta. Nadie podía participar de comer, no, sino esperar. Esperar. Tenían que esperar. Todos, hasta los animales, los niños, los ancianos, las personas tenían que esperar. Es un acto solemne.
es algo significativo, porque también para nosotros significa la resurrección de Cristo. Estamos celebrando las primicias, pero también recuerde la resurrección de Cristo. Esto es importante. Ahora entienda lo siguiente, entiéndalo, porque vamos a ir entrando un poco. Ahora en la Biblia nos hablan sobre la levadura como símbolo de pecado. Sin embargo, en la ofrenda de la fiesta de la cosecha en Pentecostés, se tenía que hacer y se incluía la levadura. ¿Por qué? Porque así lo estableció el Señor, el dueño de la cosecha. El día del Pentecostés, de Hechos, en el capítulo 2, fue el cumplimiento de la fiesta de Pentecostés del Antiguo Testamento. Estas fiestas eran como un recipiente vacío que la verdad del Nuevo Testamento fue derramada en ellos. Lo que le hacía falta en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se cumplen en Cristo Jesús. Si realmente queremos entender el significado de Pentecostés, debe relacionarse con el hecho de que Dios está recogiendo una cosecha para Él, la cosecha de personas de estos tiempos. El tiempo de la cosecha es ahora, antes del rapto. Hermanos, tenga en mente y en su corazón, Cristo viene y viene por esas cosechas. Así como el día de la Pascua, el día de las primicias, el día del pan sin levadura, también Pentecostés tiene un propósito de describir una era completa de la iglesia. Se encuentra ocupada ahora, trabajando para la obra que todavía no ha terminado. Experimentemos, queridos hermanos, la experiencia de ser la nueva cosecha. Si nosotros vemos, volviendo un poco al Espíritu Santo, nosotros vemos que un viento recio soplaba. El sonido del viento típico de la obra del Espíritu Santo. Dios creó a Adán, soplando aliento de vida, en Génesis 2:7. Se hizo la humanidad espiritualmente soplando, en Ezequiel 37:5. El sonido del viento recio que llenó la casa representa la presencia del Espíritu Santo, que fue la venida de las personas que estaban allí. Usted lo puede ver en Hechos 2:2, que estamos estudiando. Representa tal vez la obra misionera. Porque en este tiempo, cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo, que el aposento alto, también hubo lenguas repartidas de fuego. Cosa única, porque cuando uno ahora es bautizado en el Espíritu Santo, puede ser bautizado en el Espíritu Santo, puede hablar nuevas lenguas, todo eso es correcto, pero ya no hay la presencia del fuego como hubo en aquel entonces. Esta señal normativa de Pentecostés, la evidencia física inicial de una nueva bella forma de ver cómo el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de uno. Cuando vemos capítulo 2 de Hechos 4, estamos revisando el capítulo 2. Ahí podrá usted ver lo que es la física inicial, la evidencia del Espíritu Santo. En el capítulo 2:4 resumen el Pentecostés a los creyentes, ya que cuando el Espíritu vino, estaban dispuestos al derramamiento sobre ellos. Ellos esperaban. Ellos no sabían cómo iba a ser, pero esperaban al Espíritu Santo. El día de Pentecostés, queridos hermanos, es exactamente como el libro de Éxodo. Ambos comenzaron con señales.
A través de la historia de Israel y la iglesia hay una relación estrecha. La época de los milagros continúa para el que tiene fe. Aún siguen sucediendo milagros y le podría contar yo cantidad de milagros que han sucedido y están sucediendo. Lo que pasa es que muchos no creen. Y si no creen no va a pasar nada. Hay muchos pasajes bíblicos que nos dicen de la llenura del Espíritu Santo. Nosotros vemos por qué primero teníamos que ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos, cuando nosotros estudiamos Hechos del 2, capítulo 2, del 1 al 4, habla sobre el día de Pentecostés, donde los 120 fueron bautizados en el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros vemos del capítulo 8, 14 al 19, es cuando los creyentes fueron bautizados en el Espíritu Santo en Samaria. Y también lo puede ver en 1 Corintios 14, 18. Vemos de la misma manera en la casa de Cornelio. Hay muchas cosas que han sucedido. Pero observe una cosa, y esto es importante que usted lo sepa, cuando yo le dije el 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Observe usted. Usted solamente tiene que pedir al Espíritu Santo, pero con temor, con ruego, con súplica. El Espíritu Santo está ahí para darle. Ya le dije en clases anteriores que primero limpie su corazón para que Él pueda habitar. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. No es sobre uno, no es sobre otro, es sobre toda carne, lo dijo Dios, sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Qué cosa tan bella es lo que hace el Espíritu Santo. Así que exaltad por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros que veis y oís. Pedro hablaba, Pedro decía. Y esto lo vamos a ver dentro de unos minutos, porque es importante ver cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Como le dije yo, en los primeros capítulos de 2, del 1 al 4, eran los 120. Eran ellos nada más, que habían sentido, habían visto, pero luego fue extendiéndose. Es algo que cada uno debe experimentar. Y cuando veo el libro de Job, veo cómo Dios usa. Primera de Reyes 19:11, habló Dios desde un torbellino. O sea que esto es de parte de Dios siempre así. Un viento. Dice que había un viento poderoso que pasaba. Eso era la presencia de Dios. También Dios hablaba a Moisés desde una zarza en llamas. Era típico el fuego. Era típico. El Señor bajó como fuego en el monte Sinaí, de acuerdo al libro de Éxodo, el libro 19-18. Usted va a ver ahí todo lo que Dios ha hecho. En Hechos 8, 14 al 19 nos habla, nos dice. Y cuando usted comienza a mirar, a leer, escudriñe el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Hay algo más. Entonces les impuso las manos y recibiréis el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, digo aquel Simón, no Pedro, sino aquel hombre que le gustaba la adivinación, aquel hombre que
que andaba haciendo negocio con la santería. Quería que también le impongan las manos. Pero cuando Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles les daba el Espíritu, él les quería ofrecer dinero. Él quería tener lo mismo que tenían los apóstoles. Pero esto no es así, queridos hermanos. Usted que tal vez no entienda mucho la palabra, porque esto es para todas las personas, ¿eh? Si está oyendo, trate de conocer mejor su Biblia. No es bonito solamente cargarla. No es bonito solamente llevarla. Es escudriñarla. Es comerla. Es digerirla. Y llevarla en el corazón. Y hacer lo que Dios nos manda hacer. Por eso, hermanos, este Simón también quería, dice, dadme también a mí el poder para cualquiera a quien yo impusiese en mis manos recibo el Espíritu Santo. A veces, hermanos, esto no es lo que uno quiera. Usted lo puede pedir, usted lo puede anhelar tal vez, y yo no he recibido. Y esto le he hablado ya en la clase del Espíritu Santo. Hay unos que son llenos del Espíritu Santo y no hablan lenguas, pero hay otros que hablan lenguas. Es un tema diferente. Por eso, hermanos, Hechos 8, 14 al 19, cuando Felipe le predicaba de Cristo a la gente en Samaria, muchos hombres y mujeres creyeron. Aún es Simón el hechicero. Creyó en Jesucristo como su Salvador. Porque tiene que primero entenderlo, tiene que primero digerirlo. No es el hecho de decir yo quiero. Es entender lo que usted quiere. ¿Qué pasó cuando los samaritanos fueron llenos del Espíritu Santo? No sabemos exactamente, pero Simón, el que primero fue hechicero, oyó, él vio, ¿y sabe qué? Y creyó. ¿Por qué le llamó la atención? En Hechos 9, 17, la tercera vez en Hechos, cuando los creyentes fueron primero llenos del Espíritu Santo. En el caso de Saulo, quien se llamó Pablo, fue abatido por una luz, porque Dios es luz, Dios es fuego, y lo dice la palabra en todo lugar. Escuchó la voz de Jesús cuando iba camino a Damasco. Saulo quedó ciego y tuvo que ser llamado a Ananías para que le ayudara. Y de acuerdo al libro de Hechos 9, 17 al 19, ahí nos dice, ahí nos habla, 9, 17, dice, y entonces les imponían las manos y recibió el Espíritu Santo. Pablo puede ver. Y también fue lleno del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es importante en la vida de cada uno de nosotros. Usted no se acostumbre a ir solamente a la iglesia, pida al Espíritu Santo. El capítulo 10, 44 al 46, es el cuarto caso que yo veo. Fue en la casa de Cornelio. Lucas nos dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje. Pedro y los judíos sabían que los gentiles habían sido llenos del Espíritu Santo, porque hablaban en lenguas. Este último caso sucedió en Efeso. Querido hermano. Y esto sucedió 23 años después de la llegada del Espíritu Santo. 23 años después sucede en Efeso.
Pablo le pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo les puso las manos y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es importante en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros, queridos hermanos, podemos ir a la iglesia y eso está bien, pero anhele recibir al Espíritu Santo. Entonces, cuando sucede con muchas personas que a veces no lo piden, observe lo que dice mientras aún hablaba Pedro estas palabras. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pero dice más todavía, dice más. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, ya que también sobre ellos los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo. Y nos sigue diciendo, ¿puede acaso algún impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Cuando conoces que ha caído el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, cuando conoces, cuando experimentas esa presencia divina, entonces tu vida cambia. Tu forma de pensar cambia. Anhela al Espíritu Santo. Anhélalo. Anhélalo. Porque su palabra nos dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, apartarme a Bernabé, apartarme a Saulo para la obra en los que les he llamado. Si tú no lo anhelas y quieres ministerio, te invito a que primero vayas a la oración. Ve a la oración, ve al ayuno, ve a la palabra, para que Dios, a través del Espíritu Santo, te guíe lo que tienes que hacer. Por eso que para mí era importante hablar sobre el Espíritu Santo, sobre las señales que hay en su presencia. Las lenguas sirvieron como una evidencia física inicial del bautismo del Espíritu Santo. Pero fue en Pentecostés. Además, la Biblia nos enseña que no solo los apóstoles, sino también otros cristianos hablaron otras lenguas en la casa de Cornelio. El Espíritu descendió sobre todos que oyeron el mensaje. Ellos hablaron en lenguas. Mientras aún estaba hablando Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje, de acuerdo a Hechos 10, 44 al 46. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que tenían sobre los gentiles, se derramó el don del Espíritu Santo, porque oían y hablaban en lenguas en que magnificaban a Dios. Por eso, querido hermano, cuando usted experimenta la llenura, la presencia del Espíritu Santo en su vida será transformada. No es solamente que usted hable nuevas lenguas. Tiene que hacerlo, querido hermano, con humildad. Tiene que hacerlo con fe. Porque se requiere que cada uno de nosotros dependamos de Dios y no de nuestras habilidades. Muchos creen que porque son profesionales y ganan mucho dinero, ya no necesitan a Dios. Hermano, para usted es esto. Sin Cristo usted no es nadie.
Sin Cristo se perderá. Sin Cristo. Busque la presencia de nuestro Señor. Busque la llenura del Espíritu Santo. Busque no solamente conocer la palabra, sino vivir la palabra y enseñar la palabra al vecino, al amigo, al hermano, a la familia, aún los nietos que tiene. Hábleles. Voy concluyendo. El Espíritu Santo es para darnos poder, pero un poder espiritual, más allá de nuestras habilidades que podamos tener. Hablar en lengua es adorar a Dios. Si nosotros, como personas y como iglesia, queremos ver que Dios haga obras poderosas en nuestros tiempos, lo puede hacer, pero comience usted cambiando y no que el mundo cambie usted. Haga la diferencia. Ame a Cristo. Ame a Cristo sobre todas las cosas. Busque la llenura del Espíritu Santo. Busque que Dios le hable a su vida y a su corazón. Nunca decida por sus fuerzas. No. Busque la dirección del Espíritu Santo para que lo lleve a lo que realmente usted tiene que tener. Porque no es con su fuerza, querido hermano, sino con su Santo Espíritu. A Dios sea la gloria. A Dios sea la honra por siempre. Voy a orar, querido hermano. Si no tienes al Espíritu Santo, te invito a que tengas mucha atención. En humillación, en fe, en humildad. Ten fe y lo vas a recibir. Recibir la presencia de Dios es lo más grande después de tu salvación. Tu salvación es importante, pero más importante es la presencia de Dios en tu vida. Por eso, querido hermano, amigo, tú que me estás viendo, voy a orar por tu vida. Voy a orar por tu vida en el nombre de Jesús. Padre, vengo delante de tu presencia, reconociendo que tú eres mi Dios. He hablado lo que tú me has dado. He hablado lo que tú quieres que tu pueblo sepa. Seguiré trayendo esta clase para edificación de cada uno de nosotros. Padre, bendice a cada uno de los que han visto este mensaje. Bendícelos a ellos, a sus hijos, a su familia, a sus nietos. Permite que sean personas de humildad, que sean hombres y mujeres de fe, que sean hombres y mujeres que se humillen delante de tu presencia y que reconozcan que tú eres el Dios de la gloria. Gracias, Padre, porque yo sé que tú oyes mi oración. Tú la oyes, Padre. Y hermano, amigo, si usted no ha aceptado a Jesucristo, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. Repita conmigo: Padre, reconozco que he pecado, soy un pecador. Te he ofendido. Pero hoy yo te pido perdón. Límpiame de todo pecado, de toda inmundicia, en el nombre de Jesús. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Escríbelo, Señor, porque confieso desde ahora que tú eres mi Señor. Gracias, Padre, por aquellas personas que lo han dicho. Gracias. Gracias a ustedes, amigos. Será hasta la próxima clase, a esta misma hora, en este ministerio, elgozodejehová.com. Usted va al internet, busca ministerio, elgozodejehová.com, y ahí va a ver todas las clases que estoy dando. Dios lo bendiga, Dios lo guarde.
y hasta la otra clase. Bendiciones.